Estimado lector, esta es otra voz que el tiempo casi ha logrado silenciar. Una carta olvidada, escrita por quienes quedan, para que la historia de quienes se fueron tampoco desaparezca. Aquel amanecer de 1941 todavía lo llevo grabado como una herida que no cierra. La guerra había llegado a Kiev como un viento oscuro, empujando a todos a correr, a esconder lo poco que aún quedaba entero. En la escuela, las madres llegaban con los ojos rojos y las manos temblorosas. Venían a despedirse de sus hijos, a entregarlos a un tren que prometía salvarlos de las bombas. Nadie hablaba de miedo, pero se respiraba como un humo invisible. Decían que iban al este, a lugares seguros donde la guerra no alcanzaría. Yo repetía esas palabras sin creerlas del todo, como quien reza un credo aprendido de memoria. Los niños estaban formados, con sus bufandas mal anudadas y sus mochilas de tela. Cada uno llevaba algo que no quería dejar atrás: un dibujo, una muñeca rota, una piedra lisa que había encontrado en el patio, una carta para el padre ausente. Los conté 3 veces, por si el corazón me jugaba una mala pasada. 27 en total. Sasha y Masha, los gemelos Petrov, se reían del gorro torcido de Igor. Lida no soltaba mi mano, como si pudiera quedarse si la apretaba lo suficiente. La locomotora humeaba y el aire olía a carbón y despedida. Recuerdo que una madre, la de Katia, se arrodilló frente a su hija para ajustarle el abrigo y le dijo algo que no alcancé a oír. Pero sí vi cómo Katia asentía con la seriedad de los niños que entienden más de lo que deberían. El soldado encargado del embarque nos apuró. Había que subirlos rápido, sin demoras. Algunos lloraban, otros miraban en silencio. A los pequeños les inventamos un juego. Quien suba primero, gana un dulce. Así disfrazamos el miedo de prisa. El tren empezó a llenarse de sonidos: el golpeteo de las botas sobre el metal, el chirrido de las puertas, los gritos de las madres que repetían nombres como plegarias. Cuando todos estuvieron a bordo, pasé lista una vez más. Les pedí que se cuidaran, que se escribieran entre ellos, que fueran valientes. «Nos veremos pronto», dije. Ellos me creyeron, y eso fue lo más duro. El silbato sonó como un cuchillo. El humo cubrió los rostros, y por un instante el mundo desapareció en una nube gris. Luego, el tren comenzó a moverse. Las ruedas rechinaban sobre los rieles y las pequeñas manos se alzaban tras las ventanas. Algunos agitaban pañuelos, otros simplemente miraban. Me quedé en el andén hasta que la última sombra se perdió en la distancia. El eco del tren se confundía con los pasos de los que se iban resignados, con el llanto de las madres que ya sabían, en lo más hondo, que algo no estaba bien. El silencio que siguió fue extraño, como si el aire mismo hubiera olvidado cómo sonar. Regresé a la escuela vacía, con las bancas alineadas y el olor a tiza todavía flotando. Sobre el escritorio de Sasha había dejado su cuaderno de ejercicios, abierto en una página donde apenas alcanzó a escribir. «Cuando regrese, dibujaré un tren que sí vuelva». No tuve valor de cerrarlo. Esa noche, Kiev tembló bajo los bombardeos. En el refugio, entre el ruido de los aviones, cerré los ojos e imaginé el tren alejándose del peligro, con los niños riendo, cantando, inventando historias para pasar el tiempo. Me aferré a esa imagen como quien se aferra a una llama en medio del frío. Quise creer que la promesa se cumpliría, que pronto recibiría una carta, una señal. Pero los días pasaron, y con ellos la certeza se fue desgastando. A veces pienso que la guerra no solo destruye ciudades, sino también la confianza. Aquel tren se llevó mi fe junto con mis alumnos. Desde entonces, cada amanecer se parece demasiado a aquel, gris, inmóvil, lleno de un silencio que no termina. Si cierro los ojos, aún los veo. Están ahí, formados, esperando que les dé la señal de subir. Me miran y sonríen, sin saber que ese instante, ese último instante en la estación, sería el lugar donde quedarían detenidos para siempre. Los primeros días después de la partida fueron de espera. Espera larga, tensa, llena de rumores
que se deshacían en el aire. Decían que el tren había llegado a Poltava. Otros juraban que lo vieron pasar por Kursk, pero nadie tenía pruebas, solo palabras repetidas de boca en boca. En la oficina del ferrocarril, los empleados evitaban mirarme a los ojos cuando preguntaba. Me daban papeles sin valor, fechas que no coincidían y sonrisas que eran apenas un modo de huir de mi tristeza. Yo llevaba en el bolsillo una lista escrita a lápiz, los nombres de mis 27 niños. La doblaba y la desdoblaba tantas veces que las letras empezaron a borrarse. Cada mañana iba a la escuela aunque ya no había clases. El edificio había sufrido daños en el techo, pero todavía se sostenía. Me gustaba sentarme frente a las bancas vacías, repasar los nombres, imaginar sus voces. Había algo sagrado en ese silencio. Era el único lugar donde todavía lo sentía cerca. En la pared seguían colgados los dibujos de su último día. El de Lida mostraba un campo lleno de flores. El de Igor, un avión de papel que volaba sobre una casa pequeña. Algunos dibujos tenían manchas de humedad. Otros estaban rotos, pero los dejé allí. Eran testigos de una vida que el tiempo no debía borrar. Por las tardes, el sonido de los trenes que aún pasaban por Kiev me provocaba un escalofrío. A veces corría hasta la estación, solo para descubrir que era otro convoy militar, otro transporte de heridos o de soldados. Nunca de niños. Cada silbato era una promesa rota. En esos días aprendí que la guerra no solo mata con balas, sino también con silencios. Nadie me prohibió hablar de ellos, pero nadie quiso escucharme. No se sabe nada, maestra Elena, decían con esa frialdad que uno aprende para sobrevivir. Empecé a escribir cartas, una para el ministerio, otra para la Cruz Roja, otra para quien quisiera leerme. Les contaba de cada niño, de cómo eran, qué llevaban puesto, qué les gustaba. No me contestaron. Veces pienso que escribir era solo un modo de no volverme loca. Cada palabra era una cuerda lanzada al vacío, esperando que alguien en algún lugar la tomara. Las noches eran peores. En el refugio donde dormíamos, el aire olía a humo, sudor y miedo. A la luz de una vela, recordaba las risas que llenaban el aula cuando caía la nieve y ellos salían corriendo a hacer bolas y muñecos. Ahora, todo era ruido lejano, como si la guerra hubiera robado el derecho a los sonidos felices. A veces me despertaba sobresaltada creyendo escuchar sus voces llamándome, pero solo era el viento, colándose entre los ladrillos rotos. Pasaron las semanas y la gente dejó de preguntar por los evacuados. Había demasiados desaparecidos, demasiados nombres nuevos en las listas de los muertos. En la panadería del barrio ya nadie mencionaba el tren. Era más fácil olvidar que aceptar que nunca volvió. Yo seguía escribiendo sus nombres en mi cuaderno cada noche, como un ritual. Sasha, Masha, Katia, los gemelos Petrov. Lo hacía despacio, con cuidado, como quien reza. A veces me quedaba dormida con la pluma en la mano. Un día, entró en la escuela una vecina con una caja pequeña. Había encontrado, entre los escombros de una casa bombardeada cerca de la estación, un guante infantil con las iniciales KP, bordadas en hilo azul. ¿Podría ser de alguno de los suyos?, me preguntó. Era el de Katia Petrov. Lo reconocí al instante. Me lo quedé y lo guardé junto a la lista. Desde entonces, ese guante se convirtió en mi relicario, en mi prueba de que no todo se había perdido en la nada. Así pasaron los meses. El invierno cedió, las flores intentaron volver y Kiev trató de seguir viviendo entre ruinas. Pero para mí el tiempo se quedó detenido. Cada amanecer era igual al anterior. Las mismas calles vacías, el mismo eco de trenes que ya no traían esperanza. Algunos días pensé en irme, seguir las vías hacia el este, buscarlos por mi cuenta, pero el miedo me detenía. ¿Y si los encontraba, pero ya no eran los mismos? ¿Y si los había convertido la guerra en sombras? Entonces comprendí algo, que a veces el único modo de seguir viviendo es conservar la memoria intacta. No buscar más pruebas,
no insistir en lo que el mundo decidió olvidar, sino mantenerlos vivos en el recuerdo. Desde ese día, la escuela se convirtió en su refugio invisible. Allí siguen en mi mente, escribiendo, riendo, preguntando cuándo terminará la clase. El silencio ya no me asusta tanto. Es la voz de quienes se fueron, hablándome en su idioma más puro, la ausencia. Cada vez que entro al aula, siento que ellos también entran conmigo, y aunque nadie más los vea, yo los saludo, paso lista y dejo una tiza nueva sobre la mesa, por si algún día regresan y quieren volver a aprender a escribir su nombre. Una noche de marzo, cuando el frío empezaba a ceder, alguien golpeó la puerta del refugio. Era un hombre con el abrigo empapado, los ojos hundidos y una voz que sonaba como si viniera de muy lejos. Se presentó como Andrei, un ferroviario que había trabajado en las rutas del norte. Dijo que había visto algo, un tren detenido cerca de una vía destruida, más allá de Sumi. Me temblaron las manos. No quise preguntar, pero lo hice igual. Él bajó la mirada antes de responder. No quedaba nadie, solo juguetes, cuadernos y un silencio muy raro. No dormí esa noche. Me quedé sentada junto a la ventana, escuchando el viento. A veces, en la oscuridad, juraba oír un silbido de tren que se acercaba, suave, como un eco que se confundía con el zumbido del aire. Desde aquel día, los trenes dejaron de ser para mí una promesa. Se convirtieron en fantasmas que recorrían las noches de Kiev. Cada silbido me atravesaba el pecho. Había en ese sonido algo vivo, algo que pedía ser escuchado. Empecé a tener la costumbre de ir a las vías. Caminaba despacio, con una linterna, siguiendo los rieles hasta donde la vista me lo permitía. Nadie entendía qué buscaba, ni yo misma lo sabía. Tal vez solo necesitaba ver que los caminos por donde ellos partieron seguían existiendo, que no todo se había borrado, que el acero aún guardaba el calor de sus pasos pequeños. En veces encontraba cosas, un botón, un pedazo de cinta, un trozo de papel húmedo con dibujos apenas visibles. Los recogía y los guardaba en una caja de madera, como si cada fragmento fuera una palabra que ellos me enviaban desde algún lugar donde el tiempo no duele. Un día, al amanecer, el cielo tenía un color violeta extraño y el humo de los trenes militares se mezclaba con la neblina. Desde lejos, escuché un silbido largo, distinto. Me pareció reconocerlo. Corrí hasta la estación y me quedé esperando, pero no llegó ningún tren. Solo el viento jugando a confundirme. «Lo estás imaginando», me dije, y aún así me quedé ahí hasta que anocheció. Hay cosas que la razón no puede explicar. Algunas noches, cuando el silencio se hace demasiado profundo, me parece escuchar sus risas entre los rieles. No como recuerdos, sino como si realmente estuvieran ahí, corriendo, escondiéndose, cantando. He llegado a pensar que el tren nunca desapareció del todo, que sigue recorriendo algún tramo invisible del mundo, llevando a mis niños hacia un lugar donde ya no hay guerra. Tal vez eso sea lo que llaman esperanza o locura. A estas alturas no sé distinguirlas. Una tarde Andrei volvió, traía un mapa viejo y una botella de vodka. Nos sentamos a hablar y entre trago y trago me contó que el tren pudo haber sido desviado por órdenes de emergencia, que tal vez lo atacaron desde el aire o que los vagones fueron tomados por tropas alemanas. Me miraba con pena, como si quisiera aliviarme con explicaciones que no servían de nada. Yo le agradecí, pero no quise saber más. Me bastaba con el rumor. Saber la verdad no los traería de vuelta. La ciudad, mientras tanto, seguía su rutina de sobrevivir. Los mercados escasos, los refugios llenos, las sirenas cada madrugada. Pero dentro de mí había otro sonido, constante, el golpeteo de las ruedas del tren, como un corazón que insiste. A veces lo oía mientras lavaba la ropa o cuando el viento chocaba contra las ventanas. Lo escuchaba y me quedaba quieta, esperando que, de pronto, una puerta se abriera y ellos entraran riendo, cubiertos de hollín, diciendo que se habían perdido, pero que ya estaban de vuelta.
Una noche de invierno, mientras escribía en mi cuaderno, la vela se apagó de golpe. Afuera se oyó un silbido largo, profundo, distinto a todos los demás. Me levanté y abrí la ventana. En la distancia, sobre la línea del horizonte, vi una estela de humo blanco moviéndose lentamente. No podía ser un tren. Las vías estaban destruidas. Y sin embargo, lo era. O al menos, yo lo sentí así. En ese instante, el silencio cambió. No era vacío, era presencia. Como si todas esas pequeñas voces se hubieran unido en un solo susurro para decirme, todavía estamos aquí. Desde entonces, ya no temo a los trenes. Cuando los oigo, cierro los ojos y los dejo pasar dentro de mí. Son mi forma de hablar con ellos, de acompañarlos en su viaje interminable. Tal vez no llegaron a su destino, pero siguen moviéndose, invisibles, entre el humo y la memoria. Y mientras haya alguien que escuche ese rumor, el tren no estará del todo perdido. Hay quienes creen que la guerra se mide por las batallas ganadas o perdidas. Yo no. Para mí, la guerra se mide en silencios, los que se quedan después del estruendo. Y en medio de todos esos silencios, aún suena el tren. Su eco se mezcla con los latidos del corazón de una maestra que sigue esperando. Porque hay ausencias que no se entierran, solo se transforman en sonidos que no cesan. Y mientras escucho, sé que ellos me oyen también, allá donde estén, jugando todavía entre los vagones de aquel viaje que no supimos terminar. Han pasado los años, o quizás solo los he soñado. La guerra terminó, dicen, aunque en mí no hay tregua ni victoria. Kiev intenta levantarse, con sus calles rotas, sus casas remendadas y sus plazas llenas de gente que camina como quien busca algo que ya no existe. En los muros hay anuncios nuevos, nombres de héroes, retratos de soldados que regresaron. Pero de los niños del tren nadie habla, nadie pregunta, nadie recuerda. Y ese olvido, lector, es más cruel que cualquier bomba. Yo sigo escribiendo. Cada tarde, cuando la luz se vuelve dorada y las sombras se alargan, abro mi cuaderno de tapas desgastadas. En la primera página están sus nombres, escritos una y otra vez, con la misma letra temblorosa de entonces. Es mi manera de no perderlos. Cada nombre tiene su peso, su sonido, su pequeño respiro. Cuando lo repito me parece que el aire cambia, que el aula se llena otra vez de su presencia. Sasha, con sus preguntas interminables. Lida, que siempre olía a manzanas. Katia, la que no soltaba su muñeca sin brazos. Los gemelos Petrov, tan idénticos que solo su risa los distinguía. 27 nombres. 27 pequeñas luces que se niegan a apagarse. A veces pienso que sobrevivir es una forma de traición. Ellos se fueron jóvenes, limpios de miedo, y yo sigo aquí, vieja, con las manos manchadas de tiempo. He perdido casi todo, menos el deber de recordarlos. Hay noches en que me siento junto al río y les hablo. Les cuento lo que ha pasado, que los árboles volvieron a florecer, que la escuela fue reconstruida, que algunos niños nuevos llenan los pasillos con gritos y carreras. Pero también les digo que no los han reemplazado, que su risa sigue siendo única, que su lugar en el mundo está reservado, esperándolos. Un día, una niña del barrio se acercó a la escuela con curiosidad. Me vio escribir en el pizarrón y preguntó quiénes eran esos nombres. Le conté la historia. No toda, solo lo justo para que entendiera que hubo un tren que partió con promesas y no regresó. Ella me miró seria, con los ojos grandes, y me dijo, entonces yo voy a aprender sus nombres para que no se olviden. Esa tarde supe que la memoria no muere mientras alguien más la aprenda. Desde entonces, cada vez que puedo, enseño esos nombres como si fueran parte del abecedario. Hay cosas que guardo como reliquias. El guante azul de Katia, el dibujo de Igor, un trozo de cuerda que usaban los gemelos para saltar. No valen nada, y sin embargo, contienen un mundo. A veces los saco de la caja y los acomodo sobre la mesa en silencio. Me gusta pensar que, de algún modo, ellos también me ven.
que se sientan a mi alrededor, que observan cómo envejezco y que no me lo reprochan, que entienden que sigo aquí por ellos, para ser su voz cuando ya nadie los busca. Los vecinos me llaman la maestra de los trenes. Algunos lo dicen con ternura, otros con lástima. Yo sonrío. No saben que ese tren nunca se fue del todo. Lo escucho en las madrugadas, cuando el viento sopla desde el este. Es un sonido suave, lejano, que trae consigo una paz que no sé explicar. A veces sueño que lo veo detenerse y que de sus puertas bajan los niños con los abrigos pequeños y los ojos encendidos. Me saludan, corren hacia mí y me dicen: «Llegamos, maestra». Entonces despierto llorando, pero con el corazón más ligero. He aprendido que recordar también es una forma de resistencia, que los muertos solo mueren cuando se pronuncia su nombre por última vez. Por eso escribo, una y otra vez, hasta que me duelen las manos. No quiero que el olvido los alcance, porque el olvido, lector, es otra guerra, silenciosa, persistente, más devastadora que todas las demás. Si algún día alguien encuentra restos de aquel tren, tal vez viejos vagones cubiertos de musgo, juguetes corroídos o una libreta con dibujos deshechos, que no lo llamen tren maldito. Maldito no fue el tren, sino el mundo que lo dejó perderse. Ese tren llevó lo más puro que teníamos, la inocencia. Los niños creyeron que iban hacia un lugar seguro, y quizá lo hicieron. Tal vez su viaje no terminó, solo cambió de vía. Quizá andan ahora por caminos invisibles, donde no hay miedo ni sirenas, donde nadie los obliga a huir. Yo, mientras tanto, sigo aquí, en esta ciudad que aprendió a vivir con sus heridas. Camino despacio, saludo a los niños que juegan en la calle, escucho los trenes que aún pasan a lo lejos. Cada silbido me recuerda que todavía tengo algo que cuidar, la memoria. Cuando llegue mi hora, quiero creer que ellos vendrán a buscarme, que oiré el mismo silbido de aquel día y que por fin podré subir a ese tren que nunca regresó. Y entonces, cuando las ruedas empiecen a girar y el humo vuelva a cubrir el cielo, sabré que el viaje continúa. No hacia el este ni hacia el olvido, sino hacia ese lugar donde los nombres se vuelven eternos y el tiempo ya no puede borrarlos. Porque mientras alguien los recuerde, los niños del tren de Kiev seguirán vivos. Y esa, lector, es mi última lección.